clase. Gracias. Se trata de la materia de Derecho Procesal Civil, Práctica Jurídica Civil, la lección número 1. Mi nombre es Andrés Valdivia Calderón. Vamos a vernos en esta para ver, transitar por este apasionante mundo del derecho programático. Está basado en el programa oficial de la materia de Derecho Procesal Civil, Práctica Jurídica Civil de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La Paz, Bolivia. Composición de la materia. Como habrán observado, el nombre de la materia se compone de 2 ámbitos. La primera referida a la parte teórica y la segunda comprende la práctica. Es decir, cada clase vamos a ver una parte teórica y la segunda corresponde a la práctica jurídica. Parte teórica del derecho, o sea, la parte teórica. Es aquel que para su entonces media el ser humano para comprender y expresar esta minanza de la justicia o a las realidades del derecho procesal civil. Se dice que estas entidades son abstractas, son la parte abstracta del derecho procesal civil. Entonces, media el ser humano para pensar y hacer que esté presente estos aspectos. Entonces, civil. Veamos ahora la parte práctica del derecho procesal civil. Es la materialización del derecho procesal civil. Ya no mora en el mundo de la teoría, de las ideas o de la ley abstracta. Acá encontramos un fenómeno independiente del pensamiento, aunque es fruto de este. Aquí nos encontramos con ese adagio que dice: el derecho es un producto cultural, está contenido en códigos, en expedientes, en audiencias, etc. Entonces, esta esfera es objetiva, es material, porque imprime los sentidos de la vista, del oído, del tacto. Es un fenómeno independiente del pensamiento. Y también, distinguidos estudiantes, vamos a desarrollar esta parte. La práctica del derecho procesal civil. Ser prácticos implica ser activos, ser críticos. Por ello, implica realizar actos jurídicos en general y actos procesales en particular, como el estudio y comprensión de los diversos actuados judiciales del proceso civil o también llamado juicio civil. La concretización de la ley, los principios, los valores y verificar si se han cumplido con los objetivos o finalidades constitucionales y éticas del derecho. Es decir, en nuestra práctica veremos si se concretiza la ley, los principios, los valores y todo aquello previsto en nuestra Constitución Política del Estado. La práctica del derecho procesal civil. Por ello, al finalizar la explicación teórica, habremos agotado la temática programada para hoy y continúa la clase con la parte práctica a ser desarrollada personalmente por cada estudiante y que el suscrito seguirá dicha práctica conforme a lo que se explicará en su momento. Veamos entonces la lección número 1 de la parte teórica. El derecho procesal civil, definición. La problemática entonces se plantea: ¿qué es? Cuando nosotros leemos en los textos y leemos en cualquier lugar sobre el derecho procesal civil, decimos definición, entonces inmediatamente tenemos que remontarnos a la pregunta: ¿qué es el derecho procesal civil? Sobre el particular,
Hugo Alsina, en su Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial a finales de la década del 50, nos daba esta definición, señalando que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, o sea, las leyes sustantivas. Y el estudio comprende también la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y de las partes en la sustanciación o tramitación del proceso. Como podrán establecer, Hugo Alsina, este tratadista argentino, nos hace una recreación de lo que debe entenderse por derecho procesal civil y, por supuesto, comercial. Según Eduardo Couture, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil, encontramos la siguiente definición. El derecho procesal civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. Entonces, para Couture, el derecho procesal civil, antes que un conjunto de normas, es una ciencia jurídica, cuyo objetivo es estudiar la naturaleza, el desenvolvimiento y la eficacia de aquel conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. Entonces, desglosemos esta definición que es muy interesante de este tratadista uruguayo. Descripción de la definición de Eduardo Couture. Primero, el autor trata de responder a la pregunta, ¿qué es el proceso? Si nos preguntamos aquello, entonces tenemos que entrar a un ámbito ontológico, o sea, el estudio del ser. La ontología estudia al ser como tal desde el punto de vista filosófico. El ser de las cosas, el ser de un vaso, el ser del sol, el ser del hombre, el ser de la mujer, el ser del mar, el ser de una piedra y en este caso el ser del proceso civil. Y la trata como la ciencia autónoma que determina el contenido y el objeto de esta rama del derecho. O sea, ve su contenido y cuál es el objeto central del derecho procesal civil. Segundo, señala la descripción formal. ¿Cómo es el proceso? O sea, estamos viendo un aspecto fenomenológico. Es la parte externa, ¿sí? Y esto habría que preguntarse la realidad aparente y la realidad verdadera del proceso civil. Una realidad aparente donde vemos y decimos comúnmente, ¿qué es el derecho procesal civil? El derecho procesal civil estudia los procedimientos civiles. No es así. Esa es una definición muy parcial hoy en día. Si es así, esa realidad aparente, debemos remontarnos a dos códigos antiguos. Me refiero a la legislación Santa Cruz, el Código de Procedimiento Civil Santa Cruz, o también llamado Código de Procederes. Recordemos que este código Santa Cruz del siglo XIX, de principios del siglo XIX, se basó esencialmente en la legislación napoleónica. Entonces, allá lo más importante era el ritual, el trámite, el procedimiento. Por eso también su nombre, Código de Procedimiento Civil. Si nos vamos a la legislación Banzer, que es de la década del 70, se dice que ellos tuvieron como tradición la legislación italiana, el Código de Procedimiento Civil de la década del 40, cuando allá estaba reinando precisamente o gobernaba Mussolini. Entonces muchos dicen que ese código era fascista, pero revisando a fondo, a profundidad, dicho código no era fascista, sino era pensado para un gobierno democrático, un Estado de Derecho. Se copió, en cierto modo, aquel código, pero se olvidaron importantes instituciones, entre ellos la pretensión, la disponibilidad plena,
y otras. Entonces, nos habíamos abstraído durante casi 60 años u 80 años de instituciones tan importantes hasta que vino el Código Procesal Civil, donde ya no se privilegia el procedimiento, no es importante el procedimiento, no es importante la formalidad, no es importante la sustanciación, no es importante esa realidad aparente, sino su contenido. Por eso se dice, ¿estas legislaciones fueron solo procedimiento civil y nada más? Parece que sí. Tercero, determina los fines o resultados del proceso. Y aquí nos preguntamos, ¿para qué sirve el proceso? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad, su función? Entonces entramos a aspectos axiológicos. La axiología estudia los valores. Entonces nos preguntamos, ¿en Bolivia el proceso civil es un ritual eficaz y eficiente? ¿Cuál es su finalidad? Los procesos actualmente duran muy poco, semanas o meses, y se resuelve todo. ¿Es así? Cuando un juez dicta una sentencia, ¿se ejecuta al pie de la letra rápidamente o se demoran años y años después de una sentencia plagada en ritualidades? ¿Cuál es la realidad que vivimos? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era funcionario judicial, la década del 80 era auxiliar, principios de 1980, de la década del 80, en que se presentaba un escrito en la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba saliendo el resultado del juez. Miren, en escasas horas. Hoy en día entra un memorial y sale dentro de muchas semanas o meses. ¿Qué tal? ¿Ha habido progreso? ¿La ciencia ha avanzado en el derecho en Bolivia? ¿Será como dicen en Naciones Unidas o en la OEA que la justicia boliviana es la excelente, es muy buena? ¿Sí? ¿O tenemos la tesis que se va a reformar la justicia? ¿Qué dicen ustedes, señores estudiantes? Vayamos a la explicación de la definición de Eduardo Couture, también desde otro punto de vista. Al civil nos dice es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, el desenvolvimiento y eficacia de aquel conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. La virtud de esta definición también es en que nos señala el objeto del derecho procesal civil. Entonces, ese objeto es el proceso civil. Ese juicio civil, ese instrumento que desarrollamos en el foro, en los tribunales. La ciencia procesal civil en el siglo XXI. Hoy en día se dice que la sociedad y el entorno jurídico es más exigente. Antes, en mi época, ser bachiller era lo máximo y punto, y alguno que otro iba a la universidad. Pero hoy en día van gran cantidad de muchachos a la universidad para ser profesionales después de 4 años y medio, 5 años. Y también después de eso ya no basta ser simple licenciado, hay que buscar una maestría seria, dura por lo menos 3 años, una maestría seria. Y luego se puede hacer el doctorado, un doctorado serio, aparte de saber 2 idiomas extranjeros, implica un estudio de 5 años adicionales. Entonces, se dice que la ciencia procesal en el siglo XXI, por lo menos a nivel internacional, ha alcanzado ribetes muy interesantes. Entonces, el derecho procesal, como lo entendemos hoy en día, ya nos satisface a toda una ciencia tratada como el objeto del proceso civil. Entonces, la ciencia del derecho procesal civil no solamente puede reeditarse, tener como foco o centro el proceso civil o los juicios civiles, sino también debe darse alternativas a la sociedad y más aún, consultando nuestra realidad boliviana, se han integrado otros modos de soluciones a los conflictos de relevancia jurídica.
Y también cambia la estructura judicial en pos de una modernización. Hablamos desde hace tantas décadas de la modernización. Cuando yo era joven, entraba al prefacultativo de Derecho, se hablaba de la modernización, del cambio de la justicia en Bolivia. Miren cuántas décadas han pasado y no encontramos aquella modernización. Pero aún así la doctrina, la teoría nos señala que hay una modernización, una mejor justicia para un mejor servicio de la sociedad y cumplir con el mandato constitucional de justicia eficaz y eficiente. El objeto de estudio. Actualmente el objeto de estudio podríamos señalar en tres aspectos. Primero, el proceso civil es un objeto de estudio como instrumento del Estado para resolver el conflicto de manera adversarial, parte y contraparte, luchando, pugnando para ver quién tiene el derecho. Y esto se va en el tiempo, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, casación, un proceso de ejecución tan duro y tan difícil del proceso civil. Yo me acuerdo cuando trabajaba aquellos años en tribunales, principios del 80, había un proceso civil, 65 años de tramitación y todavía seguía pendiente de tramitación. ¿Qué les parece? ¿Será un proceso eficaz, eficiente? ¿Lo adversarial es lo mejor? Por eso es que se plantean otros medios de solución del conflicto. Entonces, el objeto de estudio del derecho procesal también son otros medios de solución del conflicto. Ahí tenemos la conciliación en sus diferentes formas. ¿Cuáles son estas formas? Tenemos la conciliación previa ante el conciliador, la conciliación intraprocesal ante el juez, la conciliación extrajudicial en el ámbito administrativo público, como en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Luego también tenemos la conciliación en ámbitos privados. Así, en los procesos de arbitraje hay un momento anterior, antes de entrar al proceso arbitral, que se llama conciliación ante un centro de arbitraje. Y también tenemos la conciliación, solamente la conciliación, en centros muy interesantes. Por ejemplo, la Fundación UNIR, ¿no? Nos plantea un modelo muy interesante. Luego tenemos la negociación, donde parte y contraparte se sientan en una silla y sin que haya abogados, sin que haya nadie más que ellos, empiezan a ver cómo resuelven sus conflictos de relevancia jurídica. Luego tenemos como tercer acápite de objeto de estudio del derecho procesal civil la estructura administrativa judicial. La estructura administrativa judicial debe incorporar toda la ciencia organizativa de la administración al servicio de la materialización de la justicia civil y de las otras. Es entonces un objeto de estudio moderno de preocuparnos cuán importante es la infraestructura y la estructura en que se desarrolla la justicia. Vemos las cuestiones de los aportes o los recursos que se debe dar a los jueces, a los funcionarios públicos, los edificios, las oficinas, un sistema de internet, un sistema de computación, capacitarlos, etcétera, etcétera, para que tengamos una adecuada justicia. Volviendo a mi época, principios del 80, ¿sí? Allá había tribunales muy interesantes en el viejo edificio, donde las partes iban y hasta disponían de un escritorio y sillas para revisar expedientes. ¿Qué les parece, señores estudiantes? Hoy en día vamos a este nuevo edificio que han inaugurado los del órgano judicial. ¿Qué vemos ahí? Cómodos asientos para que las partes puedan revisar el expediente, tomar nota. ¿Es así o no es así? Pues no es así. Vemos juzgados más pequeñitos donde no entran ni los expedientes.
y han tenido que crear unos depósitos en el sótano donde se dejan los expedientes del juzgado. Cuando uno va a consultar un expediente, le dice, ¿sabe qué? Su expediente no está aquí. Tiene que hacer que un supernumerario, un auxiliar vaya, pero hoy tiene tiempo. Sería mañana o pasado. Para mirar un expediente tenemos que esperar 3, 4 días solo para mirar. Si lo encuentran al expediente, bueno, qué alegría. Y no hay dónde sentarse, no hay dónde hojear el expediente porque las ventanillas son tan pequeñitas que parecen hechas simplemente para pasar algunos cheques. Entonces, vemos que hay un retroceso en la justicia. No sé cómo serán los próximos años. ¿Se empeorará? Por eso la ciencia procesal se plantea como objeto de estudio la estructura administrativa, de cómo organizar todo aquello. Y no siempre es con abogados, viejos abogados, sino deben ser equipos multifuncionales, multipropósitos. Es así que tienen que entrar administradores de empresa en la ciencia administrativa, tienen que entrar arquitectos e ingenieros propios de un sistema judicial para dar comunidad, para ver cómo se hace esa estructura, cómo se construyen los edificios, qué facilidad se puede dar, cuáles son los mejores softwares para la administración de justicia y no softwares adaptados que ni siquiera se cumplen con la ley. Tenemos un largo camino en la organización, en la reforma, en la reestructuración, en la reingeniería o en la revolución, como se dice, de la justicia. Denominación. ¿Cómo denominar a esta materia? Pues tenemos que remontarnos necesariamente al derecho romano. Roma, la gran civilización. Hace 2.500 años, 3.000 años, ellos ya empezaron a dar grandes lineamientos a la humanidad, y entre ellos el derecho. Mientras algunos pueblos quizás no sabían todavía de la escritura, ellos ya hacían teorías, ya organizaban a la sociedad, a sus instituciones. Por eso ese gran aporte de Roma. Encontramos entre estos a Gallo, el plan de Gallo. Allá hace 2.000 años dijo, bueno, un momento, aquí hay tantas normas, veamos y las clasificaremos como tal en una función enteramente objetiva y útil. Entonces vio a las personas y sus normas. Entonces pensó en el derecho de las personas. Vio las cosas y los derechos sobre estas cosas. Entonces organizó y pensó sobre el derecho de las cosas o de las cosas, en ese viejo latín. Y luego de que la gente iba al foro, allí hablaba con rituales, reclamaba sus derechos, se sentenciaba. Entonces habló de las acciones judiciales. Mire, ¿cuándo se acuñó aquello de las acciones judiciales? Hace más de 2.000 años, la actio. La actio en el foro, la actio en los tribunales. Luego, ya hablamos del medioevo, medio bajo, donde prácticamente encontramos a prácticos del derecho. No eran abogados inicialmente, eran simplemente prácticos, gente que conocía cómo había que hablar frente al pretor, frente a los jueces, frente a las autoridades. Entonces la gente contrataba a esos prácticos para que hablen por ellos. Entonces se hablaba más que todo de esta ciencia, de la práctica judicial, de la práctica en el foro. Luego, andando el tiempo, nos encontramos con el código napoleónico, los nuevos códigos, los modernos códigos de la era moderna.
Así, el gran Corso, nos referimos a Napoleón, mandó a redactar estos códigos de procedimiento. ¿Quién era Napoleón? Era un soldado que había estado en la academia de militares desde muy joven. Jamás asistió a una sola clase de derecho. No estudió jamás derecho. Pero él, con su lógica y su genio, decía cómo deberían ser las leyes y aportaba frente a los más grandes abogados de la época, frente a los más grandes doctrinarios. Él aportaba con su simple lógica y se creó esa gran obra monumental, la legislación napoleónica, hace 200 años atrás y más. Hoy en día esos códigos rigen todavía a Francia. Han sido modificadas con jurisprudencia, evidentemente. Al tener tanto éxito aquellos códigos, el gran mariscal Andrés de Santa Cruz mandó a copiar, mandó a codificar, a tomar como base aquello y se consagró en nuestro medio los códigos de procedimiento penal, civil. Ahí tenemos el Código de Procederes de 1832, que rigió más de 100 años a Bolivia. Por eso se habló más de un código, una ciencia del procedimiento civil. Pero, como todo, se superó. Las grandes doctrinas alemanas e italianas pugnaron por decir que no son solo procedimiento, es algo más, no es solamente ritual. Y buscaron nuevas instituciones, crearon nuevas instituciones del derecho y fue superado. Algunos autores hablan de la jurisdicción civil, que esta rama debió llamarse derecho de la jurisdicción civil, consagrar la jurisdicción. Pero tampoco fue tomado muy en cuenta, porque ¿qué es el derecho jurisdiccional? Es el derecho de los jueces de declarar el derecho, dictar sentencias. Y el proceso civil no es solamente dictar sentencias, es mucho más. Está la parte civil, está la parte humana, está el interés de los particulares que está ahí. Con esta denominación se ignora a la parte y a la contraparte, lo fundamental del derecho civil. Entonces, ya en los albores de la ciencia moderna encontramos un nuevo término que se acuña como derecho procesal civil, donde se tiene cuidado de que no solamente es el ritual, sino hay cuestiones más importantes que el procedimiento civil, que es su contenido, que es su esencia, su fondo. Y muchos cultores, entre ellos a Hugo Alsina, hemos visto su definición, y hablan del derecho procesal civil. Couture consagra el derecho procesal civil. Niceto Alcalá Zamora, allá por principios de la década del siglo XX, también se refiere al derecho procesal civil y a instituciones ya modernas. Por eso es que hoy en día es aceptable el término derecho procesal civil y no procedimiento civil o la parte adjetiva del derecho civil. Características desde ese derecho procesal civil. Primero, es público, porque está instituido por el Estado, está desarrollado por el Estado, está supervisado por el Estado, corresponde a la esfera pública. Dos, es de orden público, porque le rigen normas de orden público y consiguientemente de cumplimiento obligatorio, acatamiento obligatorio, donde sí o sí lo haces. Por ejemplo, los requisitos de una demanda. No es que yo pueda disponer a gusto y sabor, sino la ley me dice qué requisitos debe cumplir, so pena de que no me admitan una demanda. Es autónoma, esta ciencia es autónoma, no es parte del derecho civil. Es un derecho que está al lado, es lo procesal civil, lo procesal comercial. No es la parte adjetiva del derecho.
es algo central, algo autónomo. Y como cualquier rama del derecho, es complementaria al resto del derecho. Finalmente es instrumental porque plantea estudios de medios de solución de conflictos. O sea, no solamente la ciencia procesal se contenta con ser lo que es, sino señala ser un instrumento, un medio, una herramienta para solucionar los conflictos de relevancia jurídica. No es para consagrar trámites ni procedimientos, sino solución de conflictos, declaración de derechos subjetivos. Naturaleza jurídica del derecho procesal civil. Es determinar la esencia o principal atributo de la rama en estudio. Hay corrientes privatistas, ¿no? Las privatistas generalmente nos encontramos con las corrientes romanísticas, los contractualistas. Y al final del derecho romano nos encontramos con una teoría que eran de los cuasi contractualistas y que es tomado por los clásicos franceses. Y así se calificaba el proceso como un cuasi contrato de la litis. No un contrato, sino una especie de contrato, un cuasi. Luego encontramos a los publicistas que responden básicamente ya a un estado social de derecho, donde invita a definir ya al proceso civil desde esa óptica. Responde un estado social. Definición de proceso. Aquí encontramos a este gran autor, Niceto Alcalá Zamora. Allá por la década del 30 y el 40, nos viene a definir al proceso civil, al juicio civil, como lo siguiente. Aparecería así como un medio jurídico para la dilucidación jurisdiccional de una pretensión litigiosa, fórmula esta mediante la que se elude la controvertida cuestión acerca de que si sirve para la realización del derecho objetivo o para la del derecho subjetivo. Entonces, este autor, muy interesante, tiene toda su obra completa en el Internet. Ahí tienen el sitio web, ¿no? Donde pueden encontrar toda la obra que se llama Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Vale la pena darle una leída, por lo menos en las principales instituciones. El proceso civil, nosotros diríamos que es un instrumento legal puesto por el Estado para la solución adversarial de los conflictos o los litigios de relevancia jurídica de orden civil y orden comercial en nuestro medio. Se halla sujeto a formalidades, pero su objeto es resolver el conflicto. Hablar de un proceso civil es hablar de rituales, de formalidades, de trámite, de procedimientos. Es la parte externa, pero su objeto central es resolver el conflicto de relevancia jurídica finalmente. El proceso civil como tal solo se sustenta, se caracteriza y, por supuesto, se lo acepta siempre y cuando resuelva el conflicto de relevancia jurídica, los conflictos. Explicaciones sobre la naturaleza del proceso civil. Ahí tenemos la teoría contractualista, donde nos dice, señores, el proceso civil es un contrato, parte y contraparte. Luego evoluciona esto y encontramos la teoría del cuasi contrato de la litis, también de origen romano, y que se acentúa más en el derecho francés antiguo. No es un contrato, pero es un parecido contrato, es el cuasi contrato de la litis, que rigió en nuestro país hasta la década del 70. Luego tenemos la teoría de la relación jurídica planteada por este alemán Oskar Bülow en el siglo XIX, siglo XX, ya nos habla de la teoría de la relación jurídica continua.
Luego encontramos a James Goldschmidt, este otro alemán, nos habla de una situación jurídica en la que se halla un proceso civil. Los italianos Francesco Carneluti y Ugo Rocco no han querido quedar indiferentes y formulan también su teoría de la pluralidad de relaciones jurídicas, o sea, varias relaciones jurídicas al interior del proceso. Es interesante cómo Eduardo Couture nos presenta esta diapositiva muy interesante que está ahí, esta expresión donde hay una naturaleza jurídica del proceso civil de carácter triangular, que el juez se relaciona con el actor, el juez se relaciona con el demandado, los que son parte en el proceso demandante y demandado también se relacionan y estos a su vez se relacionan con el juez. Esto fue citado por Eduardo Couture, por supuesto, remitiéndose a Watch, otro autor alemán, en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, que no sé si les dije. Este libro también lo encontramos en la red de internet de manera gratuita. Ustedes pueden teclear Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Eduardo Couture, y tienen todo el libro, que es muy interesante. Es lo que se cataloga como libros base. Hay libros bases esenciales que hay que leerlos para leer otros posteriormente, y este es uno de ellos. Ubicación del proceso civil. ¿Dónde lo ubicamos al proceso civil? Bueno, diríamos que es de derecho público, porque ordenan a la sociedad y la establece el Estado de manera coercitiva. Es la parte no disponible del derecho procesal civil. Y dentro del proceso civil, ejemplo, citar. Tenemos que citar sí o sí al demandado, no podemos negociarlo. Dictar una sentencia, tampoco podemos negociarlo. El juez dicta o dicta la sentencia. En cambio, el derecho procesal y el proceso civil también tiene una esfera privada, donde encontramos un contenido dispositivo, porque la ley faculta a las partes a determinadas actuaciones, por ejemplo, interponer una demanda, conciliar, condonar, desistir. Y decimos que esta parte del derecho privado viabiliza el interés particular. Debate de la pertinencia. ¿A qué esfera pertenece el proceso civil? Hoy en día se sigue haciendo ese debate, finalmente. Nos puede ayudar a ubicar al derecho procesal civil los objetos finales. Hoy en día, las diversas ramas del derecho tienen sus objetos finales para tener su objetivo y su acceso. Así, el derecho privado en su conjunto tiene un objeto final que es la libertad. El derecho público, como tal, es el bien común. Y el derecho social tiene como objetivo final la familia, por lo menos desde el punto de vista de nuestra constitución política del Estado vigente. Presupuestos del proceso civil. Es la antelada necesaria existencia de condiciones para que se instaure un proceso civil. ¿Cuáles son? Primero, debe haber una jurisdicción, que es la función pública en cuanto a estructura judicial y determinación de sus competencias. Dos, debe haber una parte actora, la parte demandante, el actor o iniciador de la relación procesal, lo que llamamos el pretensor. Y luego encontramos la contraparte o la parte demandada, quien es titular de oponer la excepción. Clasificación de los procesos. Podemos clasificar a los procesos desde el punto de vista legal. Una legalidad abrogada o una legalidad vigente. Así el código Banzer nos planteaba, por ejemplo, la clasificación de los procesos en ordinarios, sumarios y sumarísimos. Hoy en día, desde un punto de vista formal, legal, vigente, ya nos clasifica a los procesos de conocimiento en ordinarios, extraordinarios y monitoriales.
También podremos hablar por el contenido. Podríamos ver en acciones o procesos reales, objetivos, donde hay bienes muebles, inmuebles, por ejemplo. Los personales, nos referimos básicamente a las obligaciones. Y los mixtos, que combinan unas y otras. Por el modo en que las partes abordan su problemática, su conflicto de relevancia jurídica. Entonces podemos clasificar como procesos de conciliación, procesos voluntarios, procesos arbitrales y finalmente ordinarios. También tenemos otra clasificación. Podemos ver a los procesos intervivos o mortis causa. Finalmente, podríamos encontrar procesos transmisibles y procesos intransmisibles. ¿Podríamos encontrar una clasificación sui generis de procesos? Podríamos seguir encontrando, ¿no? En los diversos libros. Perfecto, señores estudiantes. Ahora vamos a pasar a la parte enteramente práctica. Bueno, señores estudiantes, vamos a hacer la primera práctica jurídica referida a un proceso voluntario. Práctica jurídica 1, que dice así: buscar en la red de Internet o en el banco de estudiantes de la carrera de Derecho un expediente sobre la aceptación de herencia, ¿no? Del cual queremos solo la demanda, no la resolución, solo la demanda. Y describir primero qué objeto persigue, qué utilidad o necesidad tiene o llena. 2, señalar la forma del escrito, o sea, sus segmentos o elementos que la componen. 3, el respaldo legal, es decir, la norma procesal y la norma sustancial o derecho subjetivo. Entonces, este trabajo me lo pueden enviar hasta el día sábado a horas 22 al correo electrónico vicentvaldivia@gmail.com, ¿no? Y algunas personas trabajan, tienen guardias, turnos en sus trabajos, ya sean porque sean médicos, ya sean policías, militares u otros. Entonces, si no quieren esperar, ya me lo quieren mandar, lo pueden hacer dentro de los próximos 90 minutos, también es aceptable. Pero los demás, si gustan, me lo pueden mandar hasta el día sábado a las 22 a este correo, vicentvaldivia@gmail. De todos modos, todo este instructivo se los voy a pasar en este momento a nuestro WhatsApp del curso, ¿sí? Para que ustedes tengan esta práctica jurídica civil. Perfecto, señores estudiantes. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto, doctor. ¿El trabajo vas a mandar en digital o en imagen? Mándamelo ¿Puedes mandar? en digital a mi correo electrónico que ya les he dado. Vamos a ir perfeccionando, digamos, esta demanda de aceptación de herencia. Lo van a hacer medio mal la primera vez, vamos a hacer las correcciones, lo van mejorando, perfeccionando, y esos memoriales, esas resoluciones, les va a servir para la vida profesional, para que se ganen la vida en los tribunales. No es que va a quedar como un trabajito más. Doctor, buenas noches. Buenas noches, y adelante. Habla Catherine. Doctor, perdón, una consulta. ¿Nos va a poder pasar a las diapositivas al grupo? Sí, es que voy a pasa pasar que las paso un poquito rápido y no puedo. diapositivas antes del examen, pero ya nomás les voy a pasar las diapositivas de las prácticas. Ya nomás. A partir de esta noche yo les hago llegar. ¿Sí? Igual. Gracias, muy amable, doctor.
Ya, un gusto. Doctor, disculpe.